En 1 Tesalonicenses capítulo 4, la gente de Tesalónica estaba confundida, porque Jesús había prometido que regresaría otra vez, y esperaban ese retorno en esa época, y decían, en cualquier momento el Señor vendrá. Pero en el intervalo, algunos de ellos murieron, y sus sobrevivientes, con dolor y pena, decían, qué lástima que no pudieron ver el regreso del Señor. Yo espero que la idea de la segunda venida del Señor anime su corazón al estudiar estas cartas de Pablo. Debemos entender que en los días de Pablo ellos no tuvieron la información que ahora tenemos acerca del regreso del Señor. Veamos 1 Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. La palabra dormir aquí hace referencia a la muerte de un creyente. Porque así como cuando nos despertamos después de dormir, así será nuestra resurrección. En este verso 13 tenemos 3 problemas que esos hermanos en Tesalónica estaban enfrentando y que muchos seres humanos los enfrentan hoy en día. ¿Cuáles eran esos problemas? Ignorancia, dolor y desesperanza. Y Pablo les escribe con respecto a los 3. Yo no sé de ninguna esperanza más consoladora que el rapto de la iglesia. Habrá, mi amigo, una gloriosa reunión celestial. Si sus padres, hermanos, hermanas, amigos han muerto conociendo y teniendo a Cristo en el corazón, imagínese lo que será reunirse con ellos en el cielo. Y de eso es de lo que estamos hablando, la consolación de su regreso. Hay 3 cosas que oro para que el Espíritu Santo las grabe en su conciencia hoy. 3 verdades inamovibles que deben estar plantadas en su corazón y mente. Primero, usted puede confiar en la certeza de su venida. Esa es la forma en que Pablo responde a la ignorancia, el dolor y la desesperanza de ellos. Note lo que les dice en el verso 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y en los versos 15 y 16 dice, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando descenderá del cielo. Y aquí el apóstol está dando 2 grandes argumentos o evidencias que hace inamovible la verdad de la segunda venida del Señor. Primero, en el verso 14 dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Eso habla de seguridad. Tenemos confianza en la obra salvadora de Cristo. Escuché de un muchachito quien, habiendo recibido a Cristo como su Salvador, pidió ser bautizado. El pastor, para asegurarse que el niño entendía bien todo, le preguntó, «Hijo, ¿eres realmente salvo?» Y el muchacho respondió, «Sí, pastor, soy salvo». «¿Y cómo sabes que eres salvo?» «Oh, pues porque yo hice mi parte y Jesús hizo su parte». Esto no sonó bien a los oídos del pastor, porque la salvación es totalmente el trabajo realizado por Jesús. Así que le dijo al niño, ¿me podrías explicar eso de que tú hiciste tu parte y Jesús hizo su parte? Y el niño, con una inocente sonrisa en su rostro, le dijo, claro que sí, pastor. Yo hice el acto de pecar y él hizo el acto de salvar. Me gusta eso, la increíble teología de los niños. Ahora, ¿cómo sabemos que Jesús regresará? Porque Él ya sufrió y murió por nosotros, y fue resucitado de entre los muertos. Escuche, a menos que Él regrese por nosotros, a menos que haya el rapto, el Evangelio es incompleto. Su crucifixión sin su coronación es incompleta. Es como tener noche, pero no día. Es como tener frío, pero jamás calor. Es como tener oscuridad, pero nunca luz. Quiero decir, el Evangelio es incompleto sin la segunda venida del Señor Jesucristo.
¿Cree usted que Jesucristo resucitó? Entonces la resurrección de Él es la muestra, es la prueba de su propia resurrección, mi amigo. Busque 1 Corintios 15, versos 22 y 23. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego, los que son de Cristo en su venida. ¿Lo ve? Habrá una resurrección porque la resurrección de Cristo es el primer fruto de la resurrección. ¿Resucitó Cristo literalmente de entre los muertos? Amigo, es mejor que lo crea. ¿Voy yo literalmente a salir de la tumba? Es mejor que lo crea. Este es el argumento del apóstol Pablo. Dice que si creemos que Jesús resucitó, lo mismo sucederá con aquellos que duermen en Cristo. O sea, los muertos en Cristo resucitarán tal y como Cristo resucitó. El mismo Señor Jesucristo permitió su propia muerte porque era parte del plan para salvarnos. El Hijo de Dios estuvo muerto y sepultado en una tumba, y Él permitió ser capturado por la muerte a fin de vencer ese cautiverio y encender desde la tumba la llama de la esperanza. Él se levantó de entre los muertos y le quitó el aguijón a la muerte, tomó la corona de la muerte y la rompió, y porque Él es el Salvador vivo y victorioso sobre la muerte, nosotros también viviremos victoriosos sobre la muerte. Amén. Esta es la base histórica y sobrenatural de la segunda venida de Cristo. Yo creo que la segunda venida de Jesús será tan real y literal como fue su primera venida. Y creo que mi resurrección será tan real y literal como fue la de Jesús. La primera seguridad que tenemos es el trabajo salvador de Jesucristo. La segunda seguridad es la sólida palabra del Señor. Mire 1 Tesalonicenses 4:15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. ¿Sabía que 1/3 de toda la Biblia, bien entendido, habla de la segunda venida de Cristo? Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento terminan con la promesa del regreso de Cristo. Una y otra vez, en la palabra de Dios, se nos dice que el Señor Jesucristo vendrá otra vez. Hay dos cosas que nos dan esa seguridad. Primero, el trabajo salvador de Jesús, y segundo, la firme seguridad de su palabra. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Así que primero, podemos confiar en la certidumbre del regreso del Señor, y segundo, podemos descansar en el consuelo de su venida. Pablo dice en el verso 18, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. A veces algunos predican sobre la segunda venida de Cristo para amenazar o para atemorizar. Y debemos sentirnos atemorizados si no estamos listos. Pero Pablo no escribió esto ni para amenazar, ni para atemorizar, sino para consolar. Y lo que el apóstol hace es bosquejar el escenario de lo que va a suceder durante el rapto cuando el Señor regrese, y hay 4 eventos básicos que son de gran consuelo. Primero, la majestad de su regreso. No tengo que hacer énfasis en que la figura central aquí es Jesús. Mire lo que dice el verso 16, porque el Señor mismo descenderá. Vamos rápidamente a Hechos 1:11. Dice, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros. El mismo Jesús que alimentó a más de 5,000 personas, el mismo Jesús que caminó por las playas de Galilea, el mismo Jesús que caminó sobre las aguas y calmó la tempestad, porque el mismo Señor descenderá. Algunas personas dicen, bueno, la segunda venida de Jesús es cuando uno se muere y viene el Señor en espíritu para llevar nuestro espíritu al cielo. Eso suena maravilloso, pero no es la segunda venida del Señor. Otros dicen, cuando uno nace de nuevo, la segunda venida del Señor es cuando Él viene a vivir en usted. Eso también suena muy atractivo, pero no es la segunda venida del Señor. La Biblia dice, porque el Señor mismo descenderá del cielo. Hay la majestad de su regreso.
Un día el Señor se levantará de su trono, dejará el sublime esplendor de su cielo y comenzará su descenso hacia esta tierra. El Señor descenderá y vendrá en la gloria de su Padre con los santos ángeles, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Segundo, el milagro de nuestra resurrección. Veamos nuevamente el verso 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Habrá señales de su venida, pero también hay que escuchar los sonidos, y hay por lo menos 3. Voz de mando, voz de arcángel y trompeta de Dios. ¿Qué es lo que el Señor va a decir? No lo sé, pero creo que tenemos un atisbo de esto cuando Él dijo, Lázaro, ven fuera. Pienso que cuando Él, con voz de mando, dé la orden, los muertos en Cristo escucharán su voz, la voz del Salvador, que retumbará en los dominios de muerte de Satanás, y el reino de la muerte se derrumbará. A la voz de mando de Jesucristo, el mar entregará a quienes murieron en él, y los desiertos entregarán a sus muertos, y los campos de batalla en todas partes del mundo entregarán a sus muertos. Cada tumba parecerá un campo arado cuando el Señor regrese y ordene, ¡vengan afuera! Y los muertos resucitarán. Pero hay también la voz de un arcángel. ¿Quién es este arcángel? Yo creo que será Miguel. ¿Por qué se lo menciona aquí? Bien, la Biblia dice que Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Satanás es un ángel caído, y Miguel es su superior en el organigrama divino. Y Miguel le ordenará a Satanás y sus demonios que dejen libre el camino para los hijos de Dios, los santos, cuando están ascendiendo para encontrarse con el Señor en el aire. Y luego la trompeta sonará. En tiempos antiguos, las trompetas eran muy importantes en Israel, y las hacían sonar primordialmente para 2 actividades: adoración y batalla. La gran tribulación con todos sus horrores comenzará en esta tierra. Nuestro Señor descenderá con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y se efectuará el milagro de la resurrección. Y si usted me pregunta, Pastor Rogers, ¿cree usted realmente en una resurrección milagrosa? Usted es un hombre educado. ¿Por qué cree en algo que está más allá de nuestro entendimiento? Muy buena pregunta. Ahora escúcheme. El hecho de que me esté escuchando ahora mismo está más allá de su entendimiento. Quiero decir, Dios lo hizo todo de la nada, ¿verdad? Usted en realidad no entiende el nacimiento humano. Si Dios le pudo formar a usted en el mismo vientre de su madre, no puede levantar de la tumba a alguien. Así que no se preocupe. Nuestro Dios, que es el Dios de los milagros, resucitará a los muertos, sea que usted lo crea o no. No debemos olvidar que la metamorfosis que sufre una oruga para volverse mariposa es un hermoso cuadro de la resurrección. Esa oruga, que para muchas personas es repugnante, se alimenta con hojas y vive en un mundo muy limitado, muy pequeño. Un día, algo así como la muerte llega a la vida de la oruga, y ella empieza a envolverse en una especie de mortaja, de ataúd diminuto, en donde se pasa encerrada por un tiempo. Para el mundo exterior, esa oruga está muerta. Pero la verdad es que solo está durmiendo, sin que importe nada de lo que suceda a su alrededor. Un día es el de la resurrección, y ella sale de su diminuto encierro, pero ya no es una oruga, ahora es una gloriosa, hermosa mariposa, brillante como el sol, diáfana como la mañana, y batiendo sus increíblemente decoradas alas, se eleva hacia el azul del cielo. ¿Es la misma criatura? Sí, pero ahora es diferente porque he experimentado una metamorfosis, o sea, un cambio de forma. La Biblia dice en 1 Corintios 15:51,
No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Hay 4 eventos básicos que son de gran consuelo. En el mensaje anterior vimos primero la majestad de su regreso, segundo, el milagro de nuestra resurrección. Hoy continuaremos con tercero, el misterio del rapto. Primera Tesalonicenses 4:17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. El apóstol Pablo estaba esperando el regreso de Jesús mientras él vivía. Note la frase, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado. Cuarto, el desafío de su venida. Habrá millones de personas vivas en la tierra cuando Jesús regrese. Los santos serán transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y cuando se oiga la voz de mando, todos los salvos serán cambiados instantáneamente y arrebatados en el aire para encontrarse con el Señor. Esto es lo que conocemos como el rapto. Ahora, la palabra rapto como tal, usted no lo va a encontrar en la Biblia, pero no deje que eso le moleste. La palabra Trinidad tampoco está en la Biblia. Las palabras misiones o soberanía tampoco las encuentra en la Biblia, pero todas estas son doctrinas que se encuentran en la palabra de Dios. Se llama el rapto porque la palabra latina rapto significa agarrar, coger, asir algo con firmeza. Ahora, si a usted no le gusta la palabra rapto, use la palabra arrebato. Una de cuyas acepciones gramaticales es quitar súbitamente algo de alguna parte. En la Biblia se usa esta palabra de muchas formas. Por ejemplo, asir con fuerza. Ellos querían asir a Jesús para tratar de hacerle rey. Y la Biblia dice que lo agarraron con fuerza. Ahora piénselo. Cuando sucede el rapto, usted y yo seremos tomados, asidos, agarrados por una fuerza sobrenatural. Esa fuerza es nuestro Señor. Y ni la fuerza de la gravedad, ni la fuerza de la muerte nos podrán sujetar. Esto me fascina. Significa el tomar una cosa de un lugar y ponerla en otro lugar. El apóstol Pablo dice que él fue arrebatado hasta el tercer cielo. O sea, fue sacado de este espacio terrenal. Eso es lo que el rapto será. Por ejemplo, en el capítulo 17 de los Hechos, se dice que hubo una revuelta, un tumulto en contra de Pablo, y unos lo alaban para acá y otros lo empujaban para allá, hasta que vinieron algunos soldados romanos que rescataron a Pablo y lo llevaron a un lugar seguro. Ahora escúcheme. La iglesia del Señor será arrebatada de este mundo y puesta en la seguridad del cielo, mientras los horrores de la tribulación tendrán lugar en la tierra. Seremos arrebatados en un momento, en un parpadear de los ojos, y este evento, mi estimado amigo o amiga, puede suceder en cualquier momento. A esto la Biblia lo llama un misterio. Mire lo que Pablo dice en 1 Corintios 15:51. He aquí os digo un misterio. Y describe el rapto. Y es este misterio del rapto lo que va a suceder. Y alguien podrá decir, ¿eso suena a algo sobrenatural? Pues sí. Toda nuestra fe es una fe sobrenatural. Y es mejor que usted lo crea. Déjeme darle una ilustración. Digamos que usted toma algunos pedacitos de diferentes metales, cobre, plomo, zinc, cromo, hierro, platino, oro y plata. Luego va a un campo y esparce esos pedacitos de metal por todas partes, removiendo la tierra para cubrirlos. Luego viene con un detector de metales, electromagnético, y al pasarlo por sobre la tierra, algunos metales saltarán, adhiriéndose al electromagneto. Y notará que ni el cobre, ni el plomo, ni el oro, ni la plata, ni el platino serán atraídos por el imán del electromagneto, y solamente el hierro lo será. ¿Por qué? Porque el hierro tiene la misma naturaleza del imán. Por eso es atraído por el electromagneto.
Cuando Jesucristo regrese, aquellos que compartimos su misma naturaleza, seremos atraídos hacia Él. La Biblia dice que somos participantes de la naturaleza divina. Si usted ha nacido de nuevo, está rumbo al cielo. Si el Señor Jesucristo vive en usted, experimentará la majestad de su regreso, el milagro de nuestra resurrección y el misterio del rapto. Seremos arrebatados, seremos cambiados, y juntamente con los que durmieron en Cristo, los vivos serán raptados para encontrarse con el Señor en el aire, y entonces experimentaremos la maravilla de nuestra reunión. Primera Tesalonicenses 4:17 dice: Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ahora note lo siguiente. La frase juntamente con ellos hace referencia a los muertos en Cristo que resucitarán primero, como lo dice el verso 16. En los días de Pablo, los creyentes que esperaban el regreso de Jesús se preocupaban por sus seres amados que habían muerto y Cristo no había retornado. Pablo les dice: escuchen, vamos a estar juntos. Padres, madres, hijos e hijas, hermanos y hermanas, si están dormidos en el Señor, todos juntos iremos a encontrarnos con Él en el cielo. El Dr. Robert Lee fue un gran predicador de la palabra de Dios. Una de las historias personales que él alguna vez contó conmovió profundamente mi corazón. Permítame compartir esa historia con usted. Él dijo: cuando yo era un niño pequeño, vivíamos en una especie de ranchito muy pobre, y sin embargo, esa insignificante vivienda estaba hipotecada. Un día, cuando casi todos en la familia habían ido al pueblo, mi madre y yo estábamos en el porche de la casa. Ella, sentada en una vieja silla mecedora, estaba tejiendo. Yo estaba tendido en el piso frente a ella, mirándola, y vi las manos de mi madre, ágiles, pero marchitas. Y le pregunté: Mami, ¿cuál ha sido el día más feliz de tu vida? Pensé que ella me diría que fue cuando mi papá, que es muy alto y atractivo, le declaró su amor y le pidió que fuera su esposa. Pero no mencionó eso. Pensé que ella diría que cuando se casaron y vivieron la vida matrimonial juntos por más de 50 años, hasta cuando Dios se llevó a mi papá al cielo. Pero ella no dijo eso. Ella me respondió: Hijo, has hecho una pregunta difícil. Pero durante nuestra guerra civil, los tiempos fueron difíciles y amargos. Prácticamente todos los hombres fueron a la guerra, incluyendo tu abuelito. No teníamos mucho en el rancho. Tomábamos té hecho de sazafrás o café hecho de maíz duro, tostado y molido. Siendo niña, yo iba con las mujeres a trabajar en el campo. Esos fueron días muy duros, muy duros. Luego recibimos la noticia de que mi papá, o sea, tu abuelito, había muerto en la guerra. Y yo miré a mi mamá. Me preguntaba qué es lo que ella diría o haría. Pero ella no decía mucho. Hasta me parecía que ella era incapaz de llorar. Casi siempre estaba en silencio. Mi dormitorio quedaba junto al de ella y durante la noche yo escuchaba a mamá llorar profunda y amargamente. Pero por la mañana, ella hacía desaparecer de su rostro las huellas de su llanto y se dedicaba a sus quehaceres diarios. Un día yo estuve en el porche, como tú estás ahora, junto a mi mamá. Ella tenía en su falda un recipiente lleno de guisantes y los estaba pelando. Nuestra casita estaba junto a un río. Mi madre levantó la vista de su labor y vio a un hombre caminando por el sendero del río y dijo: Elizabeth, mira, ese hombre camina como tu papá. Luego, mirando más intensamente, me dijo: Hija, te digo que ese hombre se parece a tu papá. Y yo le dije:
Mamá, tú sabes que papá está muerto. Desearía que pudiéramos traerlo de regreso, pero no podemos, y no hay necesidad de que te atormentes así. Pero después de unos segundos, ella dio un salto, tirando los guisantes por todo lado y gritando: «¡Es tu papá! ¡Es tu papá!». Y levantando la falda de su vestido, atravesó el campo, corrió por el sendero del río y se refugió no en los brazos, sino en el brazo de su esposo. Él había perdido un brazo durante la guerra, y los dos se abrazaron y se besaron intensamente, y rieron y lloraron todo al mismo tiempo. Siendo una niña, corrí tan rápido como mis pequeñas piernas me lo permitían, y abracé a mi papá en las rodillas, y pasé mi mano por la manga vacía de su camisa. Yo creo que el día más feliz de mi vida fue cuando mi papá regresó de la guerra, aunque le faltara un brazo. El Dr. Lee terminó esta historia diciendo: «El momento más feliz de mi madre es nada comparado con el gozo de ver el rostro de Jesús y tocar sus manos perforadas, que abrieron las puertas de la gracia para que nosotros podamos llegar a las puertas de la gloria». Y cuando todos estemos reunidos con el Señor, esa será una reunión para la cual no existen las palabras apropiadas para describirla. Amigo, no solo estaremos seguros de la certidumbre de su regreso y del consuelo de su retorno, sino que debemos responder. Tercero, el desafío de su venida. Otra vez veamos el verso 17. «Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor». Si a usted no le importa subrayar su Biblia, por favor subraye las palabras «recibir al Señor». ¿Alguna vez ha pensado en eso? ¿Recibir al Señor? ¿No es eso un desafío para usted? Esto no es un encuentro casual o pasajero. Esta frase hace referencia a salir a dar el encuentro, saludar a un embajador que regresa. Es una expresión técnica usada para dar la bienvenida a un dignatario que regresa, y usted va a su encuentro con una comitiva para saludarle. Iremos a recibir al Señor. Él es el Rey, y vamos a recibirle porque Él está regresando. Nosotros somos embajadores de Cristo. Uno de estos días, muy pronto, yo voy a tener que dar cuentas. ¡Qué desafío que representa la segunda venida del Señor! Cuando eso suceda, ojalá que podamos decir: cuando Él con trompeta de Dios descienda del cielo, It hurt good, more than I can say, but maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt good, more than I can say, but maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt good, more than I can say, but maybe love isn't holding on.
Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt clear, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running. Quiero que me encuentre vestido de su justicia y sin mancha delante del trono. ¿Está usted listo para la segunda venida de Cristo? ¿Está usted listo para el rapto? ¿Es usted salvo? Como creyente, ¿está listo a decir: Señor Jesús, te he amado, te he servido, he testificado de ti, he sido fiel? Cuando Él regrese, no quiero que encuentre sus diezmos en mi cuenta bancaria. No quiero que encuentre licores ni material pornográfico en mi casa. No quiero que encuentre mi corazón lleno de odio. No quiero que cuando Él regrese me encuentre frío e indiferente a sus cosas. Quiero vivir ardientemente por Jesús. Quiero que el fuego de mi vida espiritual inflame la vida espiritual de quienes me rodean: esposa, hijos, nietos, amigos, compañeros de labores, vecinos. No sé cuándo con exactitud, pero sí sé que pronto veré al Señor. ¿Y usted también lo hará? Por favor, busque Marcos 8:38. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Usted dirá: yo no me avergüenzo de Jesús. Pues le felicito. Pero permítame preguntarle, ¿alguna vez ha confesado que Él es su Señor? ¿Le ha obedecido siguiéndole en bautismo? ¿Es usted un miembro activo de una iglesia que predica y practica todo el consejo de Dios? Todas estas son preguntas muy importantes. El apóstol Pablo en Romanos 9:33 dice: y el que creyere en Él no será avergonzado. Y en Lucas capítulo 10, los versos 32 y 33, están registradas las palabras de Jesús: a cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Es mi profundo y sincero deseo que, como consecuencia de haber escuchado este programa, de haberme acompañado durante este estudio bíblico, muchos de ustedes puedan confesar a Jesucristo como su Salvador y Señor aquí en la tierra, para que Jesús le reconozca a usted delante del Padre que está en los cielos y pueda ser recibido cuando Cristo venga a la tierra por segunda vez. Si usted es una persona religiosa, aunque sea muy religiosa, recuerde que la religión no salva a nadie, porque la religión es el esfuerzo humano de hacer méritos para recibir el favor de Dios. En Efesios 2, 8 y 9 leemos: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Para ser salvo, lo que usted necesita es una relación personal e íntima con el Señor Jesucristo. Necesita creer en Él no solo intelectualmente, sino espiritualmente. Y necesita depositar su fe y confianza en Él. Si usted tiene ese sincero deseo en su corazón, le invito a que ore, a que converse con Dios. La oración que voy a decir es solo una muestra, una guía. Ore usted con sus propias palabras. Hágalo en voz alta o en voz baja o silenciosamente. Orar no es cuestión de volumen.
ore de la siguiente manera: Dios eterno, gracias por haberme dado la oportunidad de escuchar este mensaje. Yo quiero estar listo para el regreso de Jesús, para que me llames a tu presencia antes de ese evento. Sé que soy pecador y necesito tu perdón. Por eso vengo a pedirte misericordia. Amado Señor Jesús, sé que por el amor con que me amas, derramaste tu sangre y diste tu propia vida en la cruz, para pagar la deuda de mis pecados, para perdonarme, para limpiarme, para sanarme y para salvarme. Este momento, con toda la sincera fe de que soy capaz, te invito a que vengas a morar en mi corazón como mi Salvador y mi Señor. Ayúdame a vivir una vida que sea digna de ti. Ayúdame para que nunca me avergüence de ti. Hazme la clase de persona que tú quieres que sea. Y porque tú moriste por mí, yo quiero vivir para ti. Lo pido en tu santo nombre. Amén. Si usted oró esa oración y tomó la decisión de aceptar a Cristo en su vida, sus pecados le han sido perdonados y usted ya es parte de la familia de Dios. Nosotros queremos celebrar esa decisión espiritual suya y por eso le invito a que nos escriba y nos cuente al respecto. Su carta no solo nos animará en este nuestro ministerio radial, sino que también nos dará la oportunidad de orar por usted y su nueva vida como creyente en el Señor Jesucristo.